Si comes proteína todos los días, ¿por qué sigues perdiendo músculo después de los 50? ¿Será que la cantidad que estás comiendo no es la correcta para el cuerpo que tienes hoy? Esta es una pregunta que escucho constantemente en mi consulta, y también una de las razones por las que muchas personas mayores se sienten confundidas, frustradas e incluso desanimadas cuando, a pesar de cuidarse, su fuerza sigue disminuyendo. Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy médico, y llevo más de 20 años trabajando con personas de 50, 60 y 70 años. A lo largo de estas 2 décadas, he visto a muchos pacientes hacer exactamente lo que se les recomendó durante años: comer un poco menos, reducir la carne, evitar las proteínas por si acaso, y mantenerse activos dentro de lo posible. Sin embargo, con el paso del tiempo, su cuerpo se vuelve más débil, pierden masa muscular y empiezan a depender cada vez más de otros para actividades que antes hacían sin pensar. En este vídeo quiero explicarte, de manera clara y sin complicaciones, cuánta proteína necesita realmente el cuerpo después de los 50, porque las recomendaciones generales ya no funcionan igual que antes, y que errores comunes están saboteando tu fuerza sin que lo notes. Y hay un punto clave que quiero que entiendas hasta el final, porque ignorarlo puede hacer que sigas perdiendo músculo incluso creyendo que estás haciendo lo correcto. Si alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo ya no responde como antes, qué está fallando y qué puedes hacer hoy para proteger tu fuerza, quédate conmigo. Ahora vamos a entrar en el núcleo del problema. Después de los 50 años, muchas personas empiezan a notar cambios en su cuerpo que no logran explicar. Se sienten más débiles, se cansan rápido o actividades simples como subir escaleras, cargar bolsas o levantarse de una silla requieren más esfuerzo que antes. Lo curioso es que esto ocurre incluso en personas que no están enfermas y que mantienen una vida relativamente activa. La razón principal no es la edad en sí, sino los cambios internos que afectan directamente a los músculos. Con el paso de los años, el cuerpo pierde eficiencia para mantener y construir masa muscular. Las hormonas que antes ayudaban a reparar y fortalecer el músculo disminuyen, y los músculos dejan de responder con la misma facilidad a los estímulos cotidianos. Además, el organismo se vuelve más conservador, prioriza funciones básicas como el corazón, el cerebro y los órganos vitales, y deja en segundo plano el mantenimiento del músculo. Cuando no hay suficientes nutrientes disponibles, el cuerpo recurre a sus propias reservas, y una de las primeras es el tejido muscular. Otro factor importante es la forma en que se absorben los nutrientes. Después de los 50, el sistema digestivo ya no procesa los alimentos con la misma eficacia. Esto significa que, aunque la persona coma lo mismo que antes, su cuerpo puede no estar aprovechando esos nutrientes de la misma manera. En especial, la proteína, que es esencial para conservar la masa muscular, se digiere y se utiliza con menos eficiencia si no se consume de forma adecuada. A esto se suma un error muy común: comer menos por miedo a engordar o por la creencia de que a cierta edad hay que comer poco. Reducir demasiado la cantidad de comida, y en particular de proteína, envía al cuerpo un mensaje claro: no hay suficientes recursos. En respuesta, el organismo entra en un modo de ahorro y comienza a utilizar el músculo como fuente de energía. Este proceso es silencioso, no causa dolor y no se detecta fácilmente en los primeros años, pero sus consecuencias se acumulan con el tiempo. Por eso, la pérdida muscular después de los 50 no es repentina, sino progresiva. Ocurre día tras día, comida tras comida, cuando el cuerpo no recibe lo que necesita para mantenerse fuerte. Entender este proceso es fundamental, porque demuestra que perder músculo no es inevitable. En muchos casos, no se trata de hacer más ejercicio ni de esforzarse más, sino de darle al cuerpo los nutrientes correctos, en la cantidad adecuada, para que deje de debilitarse desde dentro. Muchas personas mayores de 50 años creen que están consumiendo suficiente proteína. Comen un poco de carne, huevos o legumbres casi todos los días y asumen que eso es suficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo siguen perdiendo fuerza y masa muscular. Esto no ocurre porque la proteína no funcione, sino porque la forma en que se entiende y se consume después de los 50 suele ser incorrecta. Uno de los errores más comunes es pensar que la necesidad de proteína disminuye con la edad. En realidad, sucede lo contrario. A medida que el cuerpo envejece, necesita una señal más fuerte para mantener el músculo. Esto significa que la misma cantidad de proteína que funcionaba a los 30 o 40 años puede no ser suficiente después de los 50. El músculo se vuelve menos sensible y requiere un aporte más claro y constante para no debilitarse. Otro problema frecuente es el miedo. Muchas personas reducen la proteína por temor a dañar los riñones, aumentar de peso o forzar al cuerpo. Como resultado, eliminan alimentos clave o los consumen en cantidades muy pequeñas.
El cuerpo interpreta esta reducción como una señal de escasez. Cuando no recibe suficiente proteína de la alimentación, busca una fuente alternativa, y esa fuente suele ser el propio músculo. Este proceso es lento y silencioso, pero continuo. También existe la creencia de que cualquier fuente de proteína es igual y que basta con comer algo que la contenga. Sin embargo, después de los 50 no solo importa si hay proteína en el plato, sino si el cuerpo puede utilizarla de manera efectiva. Cantidades muy pequeñas, consumidas de forma irregular, no generan el estímulo necesario para conservar el músculo. El resultado es una pérdida gradual de fuerza, incluso en personas que comen todos los días. Otro error es concentrar casi toda la proteína en una sola comida. Muchas personas comen muy poco en el desayuno y el almuerzo, y tratan de compensar en la cena. El cuerpo, sin embargo, no aprovecha grandes cantidades de proteína de una sola vez. Lo que no se utiliza para reparar el músculo termina desperdiciándose o transformándose en energía. Para el músculo, lo más importante es recibir señales repetidas a lo largo del día. Por todo esto, el problema rara vez es la ausencia total de proteína, sino una combinación de miedo, desinformación y hábitos mal adaptados a esta etapa de la vida. Comprender estas diferencias es clave, porque demuestra que perder músculo no es inevitable. En muchos casos, ajustar la cantidad y la forma de consumir proteína puede marcar una diferencia real en la fuerza, la movilidad y la calidad de vida con el paso de los años. Muchas personas comen proteína todos los días y aún así continúan perdiendo masa muscular. Esto genera confusión y, en muchos casos, frustración. El problema no es solo cuánto se come, sino cómo responde el cuerpo a esa proteína después de los 50 años. Con el envejecimiento, el músculo se vuelve menos receptivo a los nutrientes. Necesita señales más claras y mejor organizadas para activar los procesos de mantenimiento y reparación. Sin esas señales, la proteína simplemente no se utiliza como debería. Uno de los factores más importantes es la distribución de la proteína a lo largo del día. Cuando casi toda la proteína se consume en una sola comida, el cuerpo no la aprovecha por completo. El músculo no puede utilizar grandes cantidades de una sola vez. Una parte se desperdicia y otra se usa como energía. En cambio, cuando la proteína se reparte en varias comidas, el músculo recibe estímulos repetidos que le indican que debe mantenerse activo. No se trata de comer más, sino de enviar mensajes más frecuentes al cuerpo. Otro aspecto clave es la relación entre la proteína y el movimiento. El músculo necesita un motivo para usar la proteína. Si no hay ningún tipo de estímulo físico, aunque sea leve, el cuerpo tiende a dirigir los nutrientes hacia otras funciones. Un pequeño esfuerzo, como caminar, levantarse varias veces de una silla o realizar movimientos sencillos, hace que el músculo se vuelva más receptivo. En ese contexto, la proteína tiene más probabilidades de ser utilizada para conservar y reparar el tejido muscular. La digestión también juega un papel fundamental. Después de los 50, muchas personas presentan digestiones más lentas, sensación de pesadez o problemas para absorber ciertos alimentos. Cuando la proteína no se digiere bien, no llega de forma eficiente al músculo. Comer alimentos difíciles de procesar o en cantidades que generan malestar reduce la posibilidad de que el cuerpo aproveche lo que se consume. En este caso, menos cantidad pero mejor tolerada puede ser más efectiva que una ingesta mayor mal gestionada. Finalmente, existe un factor silencioso que suele pasar desapercibido: la constancia. Comer bien un día o dos no cambia el estado del músculo. El cuerpo responde a patrones repetidos. Cuando la proteína se consume de forma irregular, el músculo entra en un estado de incertidumbre y se adapta reduciendo su tamaño para ahorrar energía. En cambio, cuando recibe señales claras y constantes, el cuerpo entiende que mantener el músculo es una prioridad. Por eso, comer proteína y perder músculo no es una contradicción. Es el resultado de una falta de coordinación entre cantidad, distribución, digestión y estímulo físico. Ajustar estos elementos permite que el cuerpo vuelva a utilizar la proteína como lo que realmente es: un recurso esencial para conservar la fuerza y la funcionalidad con el paso del tiempo. Una de las preguntas más frecuentes después de los 50 es si conviene consumir proteína de origen animal o vegetal. Muchas personas creen que deben elegir solo una opción, cuando en realidad el cuerpo no funciona de manera tan rígida. Lo importante no es seguir una etiqueta, sino entender cómo responde el organismo a cada tipo de proteína en esta etapa de la vida. La proteína de origen animal, como la que proviene de carnes, pescado, huevos y lácteos, suele ser más fácil de utilizar para el músculo. Contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones que el cuerpo reconoce rápidamente. Después de los 50, cuando el músculo se vuelve menos sensible,
este tipo de proteína genera una señal más clara para mantener la masa muscular. Por eso, en cantidades moderadas y bien distribuidas, suele ser muy efectiva para conservar la fuerza. Sin embargo, esto no significa que la proteína vegetal sea inútil. Legumbres, frutos secos, semillas y ciertos cereales también aportan proteína valiosa. El desafío es que, en muchos casos, su absorción es más lenta y su perfil de aminoácidos no siempre es completo si se consumen de forma aislada. Para que la proteína vegetal sea realmente útil, suele ser necesario combinar diferentes fuentes y prestar atención a las cantidades. Después de los 50, cuando el apetito disminuye, esto puede volverse más difícil de lograr. Otro aspecto importante es la digestión. Algunas personas toleran mejor ciertos alimentos animales, mientras que otras se sienten más cómodas con opciones vegetales. La mejor proteína es aquella que el cuerpo puede digerir sin molestias. Comer alimentos que generan pesadez, inflamación o malestar reduce la probabilidad de que la proteína se utilice para el músculo. En este sentido, escuchar al propio cuerpo es tan importante como seguir recomendaciones generales. El error más común es adoptar posturas extremas. Eliminar por completo la proteína animal o depender únicamente de una sola fuente vegetal puede limitar las opciones del cuerpo. Después de los 50, la flexibilidad suele ser más útil que la rigidez. Combinar diferentes tipos de proteína permite cubrir necesidades sin forzar el sistema digestivo ni crear déficits innecesarios. También es importante recordar que la cantidad total y la distribución a lo largo del día siguen siendo clave, independientemente del origen de la proteína. Comer pequeñas cantidades bien repartidas suele ser más efectivo que concentrar todo en una sola comida. El músculo responde mejor a señales repetidas y constantes que a esfuerzos aislados. En definitiva, la pregunta no debería ser si la proteína debe ser animal o vegetal, sino si está siendo suficiente, bien tolerada y correctamente distribuida. Cuando estos factores se alinean, el cuerpo tiene más posibilidades de conservar la masa muscular y la fuerza, incluso con el paso de los años. Muchas personas después de los 50 pierden masa muscular no porque hagan todo mal, sino porque mantienen hábitos que parecen inofensivos pero que, con el tiempo, debilitan el cuerpo. Estos errores suelen repetirse día tras día, sin causar molestias inmediatas, y por eso pasan desapercibidos durante años. Sin embargo, su impacto sobre el músculo es profundo. El primer error es reducir demasiado la comida, especialmente en la primera parte del día. Saltarse el desayuno o comer solo algo muy ligero envía al cuerpo un mensaje claro: no hay suficientes recursos. En respuesta, el organismo entra en modo de ahorro y comienza a utilizar el músculo como fuente de energía. Aunque más tarde se coma mejor, el daño ya está hecho. El músculo necesita señales tempranas para mantenerse activo, y cuando no las recibe, empieza a adaptarse reduciendo su tamaño. El segundo error es basar la alimentación casi exclusivamente en carbohidratos y dejar la proteína en un segundo plano. Pan, arroz, pasta o alimentos procesados suelen ocupar la mayor parte del plato porque son fáciles de comer y sacian rápido. El problema es que estos alimentos no aportan los materiales necesarios para mantener el músculo. Sin una cantidad suficiente de proteína, el cuerpo no puede reparar ni conservar el tejido muscular, incluso si la ingesta calórica total parece adecuada. Con el tiempo, esto se traduce en pérdida de fuerza y resistencia. El tercer error es comer poco por miedo a subir de peso. Muchas personas creen que mantener un cuerpo delgado es sinónimo de salud, y por eso restringen la comida más de lo necesario. Sin embargo, perder peso a costa del músculo tiene consecuencias graves. El músculo no solo permite moverse y mantenerse estable, también juega un papel clave en el metabolismo y la protección de las articulaciones. Cuando se pierde músculo, el cuerpo se vuelve más frágil y menos eficiente, aunque la balanza marque menos kilos. A estos errores se suma la falta de regularidad. Comer bien solo algunos días y descuidarse el resto del tiempo crea un entorno inestable para el músculo. El cuerpo responde mejor a patrones consistentes que a esfuerzos aislados. Cuando la alimentación cambia constantemente, el organismo opta por la estrategia más segura: conservar energía y reducir masa muscular. Estos errores no aparecen de un día para otro, ni provocan síntomas inmediatos. Por eso son tan peligrosos. La pérdida muscular avanza lentamente, sin dolor, hasta que tareas cotidianas se vuelven difíciles. Evitarlos no requiere dietas extremas ni cambios radicales, sino una comprensión más clara de lo que el cuerpo necesita en esta etapa de la vida. Corregirlos a tiempo puede marcar la diferencia entre un envejecimiento activo y uno lleno de limitaciones. Perder músculo después de los 50 no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante años, muchas de ellas bien intencionadas pero mal orientadas.
Comer menos, evitar ciertos alimentos o pensar que la debilidad es una parte normal del envejecimiento puede parecer lógico. Pero con el tiempo esas creencias terminan debilitando el cuerpo desde dentro. El músculo no desaparece por falta de voluntad, sino por falta de señales claras de que debe mantenerse. A lo largo de este contenido hemos visto que conservar la fuerza no depende de soluciones extremas ni de esfuerzos imposibles. No se trata de entrenar como a los 30 ni de seguir dietas complicadas. Se trata de entender que, después de los 50, el cuerpo necesita una alimentación diferente. Necesita suficiente proteína, bien distribuida, fácil de digerir y acompañada de hábitos coherentes. Cuando estos elementos se alinean, el cuerpo deja de entrar en modo de ahorro y empieza a proteger lo que es esencial. Mantener la masa muscular no es una cuestión estética, es una cuestión de autonomía. Es lo que permite levantarse sin ayuda, caminar con seguridad, cargar objetos, moverse con confianza y reducir el riesgo de caídas y lesiones. Cada comida es una oportunidad para enviarle al cuerpo un mensaje claro. Todavía necesito fuerza, todavía necesito estabilidad, todavía quiero seguir activo. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar el músculo, pero cuanto antes se haga, más sencillo será el proceso. No hacen falta cambios radicales ni perfección constante. El cuerpo responde mejor a decisiones pequeñas, repetidas con coherencia a lo largo del tiempo. Entender lo que necesita y actuar en consecuencia puede marcar una diferencia real en cómo se vive esta etapa de la vida. Si esta información te ha resultado útil, compártela con alguien que tenga más de 50 años y que pueda beneficiarse de ella. A veces, un pequeño cambio en la forma de comer puede convertirse en una gran mejora en la forma de vivir.